Buenas tardes, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de la empresa AMB Capacitación Corporativa. En esta oportunidad nos acompaña como expositor Rafael Yáñez. El tema de la ponencia es la autovaloración y su importancia en la prevención de los riesgos. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido. De ser posible, ver webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Rafael. Muy bien, muy buenas tardes con todos. La verdad que contento de poder participar un año más en el Expo Capital Humano. Estamos trabajando en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo a nivel organizacional. Hemos trabajado también fuera de nuestras fronteras. Hemos estado en Chile, hemos estado en Colombia hace poco, el año pasado en España, viendo unos temas interesantes, los cuales me gustaría compartir con ustedes porque en realidad tiene que ver mucho con el propósito que se tiene dentro de lo que es la gestión. ¿Qué cosa es una gestión? Bueno, tengo 30 minutos, así que voy a ser sucinto en mi exposición. Y me gustaría comenzar con esto, ¿no? ¿Qué es una gestión? Una gestión es un proceso, sí, definitivamente. Pero cuando hablamos de gestionar, ya estamos hablando de tener pues, la capacidad de poder ejercer un cierto tipo de control sobre algunos aspectos que me gustaría también dar a conocer. En primer lugar, nosotros como seres humanos tenemos una obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? De poder hacer las cosas como se deben de hacer, cumpliendo con objetivos, normas, propósitos y acciones que se nos dan. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en realidad no es tanto así, les cuento. Cuando hablamos nosotros de desarrollar una gestión o de gestionar, estamos diciendo que el gestionar es un arte, el arte de dirigir y el arte de administrar. Muchos se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de la autovaloración en la seguridad y salud en el trabajo? Bien, vamos a ir por puntos y vamos a ir analizando ese concepto. Cuando nosotros gestionamos la seguridad y la salud en el trabajo, lo que estamos haciendo es proporcionar herramientas en las cuales nos den cierto tipo de resultados a la larga que van a permitir que las personas trabajen de una manera eficiente, efectiva y eficaz, ¿no? Tres palabritas importantes: eficiencia, eficacia y efectividad, que es lo que nosotros buscamos en las organizaciones. Alguna vez comentaba con mis alumnos en la universidad sobre la importancia que tiene el ser humano dentro de lo que es la prevención de los riesgos. Me decían, pero si nosotros asumimos o desarrollamos normas y reglamentos y hacemos el trabajo de forma eficiente, cumpliendo con ellas, no nos vamos a accidentar, me decían. En realidad sí y no, porque cuando hablamos de gestionar, ya otra vez la palabrita, el gestionar es el arte de dirigir y el arte de administrar. Acá yo quiero enfocarme en lo siguiente. Ojo, estamos hablando desde la perspectiva de la gestión humana. Entonces, cuando hablo de gestionar, tengo que decir el arte de. ¿Por qué es un arte? No todas las personas tienen la capacidad de dirigir. ¿A quién dirigimos? Dirigimos personas, ¿no? Entonces dirigimos personas. ¿Y qué administramos? Administramos los recursos. Bajo este enfoque, yo que he venido trabajando muchos años en el sector minero, yo en la actualidad trabajo como gerente general de una empresa minera, soy CEO de empresas Extreme Business y también asesor consultor en AM Business, a la cual represento en este momento. A lo largo de mi experiencia profesional siempre he dicho que los seres humanos tenemos condiciones que son básicamente o elementalmente sustentables para poder hacer cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de tarea. Entonces yo gestiono a través de mi arte a las personas en base a una dirección apropiada. ¿Por qué digo dirigir personas? ¿Por qué no digo administrar personas? Es un término que hace muchos años yo lo he despasado de mi diccionario. Nosotros no podemos administrar a las personas, porque la administración es un proceso, ¿no? Que va desde planificar, organizar, dirigir, controlar. A las personas, definitivamente, se les da la posibilidad de que puedan asumir esa responsabilidad de gestionar, ¿no? Pero no las puedo gestionar, o sea, no puedo yo administrarlas.
En todo caso, lo que haría es dirigirlas para que puedan cumplir con una gestión apropiada. Ahí es el punto que yo quería tocar. Por lo tanto, en mi vocabulario, como les digo, ya no existe el término recurso humano. Perdónenme que estamos en el Expo Capital Humano, pero no existe esa palabra recurso humano. El hombre no es un recurso, el hombre es un talento, porque tiene capacidades, habilidades, potencialidades, tiene emociones, tiene intereses, entonces tiene la capacidad de pensar, analizar y de poder proponer ideas y tomar determinaciones cuando a él le convenga. Entonces nadie está sujeto a que haga las cosas en base a lo que dice el otro, ¿no? A mí me puede decir, haz tal cosa, y si no me conviene, le digo muchas gracias, hasta acá nomás me voy, y ese es un poder de decisión que nosotros tenemos. Entonces, hay que saber dirigir a las personas dentro de una organización. Las personas no son iguales, todas las personas son diferentes, son distintas. Entonces, el hecho de poder yo abarcar y abordar esos comportamientos me hacen de que sea, pues, un artista, ¿no? Ahora, hablamos de administrar recursos. Claro, los recursos, y hemos dicho que el hombre no es un recurso, administramos los recursos financieros, materiales, los recursos tecnológicos, los recursos informáticos, etcétera, donde el ser humano tiene la capacidad también de poder ejercer ese tipo de control a través de su administración para que puedan cumplirse los objetivos. Imaginemos un edificio de 50 pisos con toda la tecnología, con una bóveda con 50.000 millones de dólares, pero imaginemos también que no existe una persona que lo dirija. Eso va a estar ahí, pero la persona va a ser quien va a dirigir o va, perdón, gestionar esos recursos, ¿no? En base a eso, nosotros hablamos de la seguridad desde un punto de vista del comportamiento, desde un enfoque más comportamental que nos permita motivar, proponer, desarrollar, gestionar y analizar de una manera diferente el tema de la prevención. Cuando me tocó el tema de la prevención de los riesgos, en algún momento, perdónenme, comenzábamos a ver cómo es que podía enfocarse la seguridad desde una perspectiva distinta a la que se venía haciendo, ¿no? Hablamos del concepto de seguridad y muchas veces con los ingenieros nos sentábamos y decían la seguridad es ese conjunto de normas que deben cumplirse con la finalidad de ¿qué? De que las personas tengan a bien hacer la prevención. No estamos fuera de la realidad tampoco en eso, pero significativamente la seguridad desde una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos, y hoy vamos a hablar sobre la autovaloración, tiene un concepto distinto. Estábamos nosotros en un congreso fuera de Perú y me preguntaron, ¿y usted cómo ve la seguridad? ¿No? Le la seguridad. No soy ingeniero, no soy médico, no soy abogado, soy psicólogo de profesión, toda mi vida ejerciendo mi tarea o mi trabajo en este campo, que es la gestión de la seguridad, la salud del trabajo y la gestión del talento humano, ¿no? Toda mi vida desde que salí de la universidad. Entonces he trabajado en el sector minero casi toda mi existencia profesional. Entonces me preguntaban, ¿y usted como psicólogo, cómo ve la seguridad? ¿Qué cosa es? Y le decía, la seguridad, fácil. La seguridad es un estado de equilibrio mental que tiene o que desarrolla estrategias de prevención a fin de minimizar los riesgos y evitar de esta manera accidentes y enfermedades ocupacionales. Uy, explíquemelo bien, me decían, ¿no? Pero ¿cómo es eso? Claro, es un estado de equilibrio mental. Y acá viene la autovaloración porque es un efecto interesante del aspecto de comportamiento ante situaciones relevantes que tienen que verse dentro de un entorno. Imagínate una persona que no tenga, o una persona que esté desarrollando una actividad y que no tenga el conocimiento. Se va a accidentar. Definitivamente, no, de repente no se va a accidentar, pero va a tener la probabilidad de que pueda accidentarse. Cuando estamos hablando de este enfoque, el que yo le doy, estamos refiriéndonos pues a hacer un análisis, una introspección, un análisis interno del sujeto frente a lo que es la prevención de los riesgos. El estado de equilibrio emocional, para que yo pueda tener un estado de equilibrio emocional, tengo que tener tres componentes: el conocimiento, la motivación y la predisposición. El conocimiento me va a dar esa tranquilidad como para poder ejercer un trabajo. Entonces, el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento teórico, el conocimiento práctico, el conocimiento funcional, el conocimiento operativo y el conocimiento social. Ajá, conocimiento social, por supuesto que sí, porque yo en un entorno tengo que adaptarme para poder trabajar adecuadamente.
Entonces, este estado de equilibrio emocional va a hacer de que yo tenga la posibilidad de hacer un trabajo seguro. Hasta ahí estamos hablando del estado de equilibrio emocional, este primer aspecto, que es el conocimiento. El segundo aspecto fundamental viene a ser la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? Interesante nosotros que tengamos esa capacidad de poder llegar a las personas para poder también conocer cuáles son sus necesidades, la motivación intrínseca y extrínseca, por qué yo trabajo, por qué yo hago, qué es lo que desarrollo, qué es lo que yo estoy avanzando, qué es lo que estoy proponiendo para mejorar, etcétera. Entonces, esto. Si hubiera más tiempo, les explicaría al menos un par de ejemplos para que podamos comprender cómo la motivación involucra el estado de equilibrio emocional, ¿no? Entonces, una cosa es la motivación y otra es el incentivo. El incentivo es monetario y la motivación es psicológica, como ustedes saben. Entonces, el segundo aspecto. El tercer aspecto para crear un estado de equilibrio emocional viene a ser la predisposición. Predisposición física, psicológica y predisposición, sobre todo mental, ¿no? De repente por ahí encuentro una persona que puede conocer muchísimo, pero que se encuentre motivacionalmente baja o no conozca o, perdón, que conozca pero que no esté motivada o que no esté predispuesta. Entonces, si no estoy predispuesto a desarrollar una actividad, una acción, puedo ser el gurú de mi trabajo, voy a tener también un bajo rendimiento y ese equilibrio se va a ver, ¿no? Se va a ver dado para un costado, o sea, para el lado negativo. Entonces, todo ese equilibrio mental que está sujeto en base al comportamiento, en base al conocimiento, en base a la motivación, en base a la predisposición, me permite desarrollar estrategias de prevención. Porque si yo no conozco algo, no puedo hacer estrategias de prevención. Entonces, es ahí donde podemos atacar justamente al riesgo y analizar el peligro, ¿no? Ustedes se acuerdan o saben de que se investiga, se analiza, se identifica el peligro, se evalúa el riesgo para poder nosotros proponer acciones de mejora o acciones preventivas, a nuestras medidas de control que van a, de una manera, minimizar estos riesgos. ¿Y qué es un riesgo? Es la probabilidad de que la persona se accidente, ¿no? De que se materialice el peligro, tal como nos dice nuestra ley 29783. Todo eso nos conlleva a evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, el ser humano se vuelve más consciente de poder hacer su seguridad, haciendo pues de que funcione justamente este tema, que es el comportamiento a través de ese conocimiento, a través de la motivación y a través de la predisposición que se tiene. Pero ¿cómo influye la autovaloración? ¿Qué es la autovaloración? Aquí llamamos autovaloración. Es justamente el conocer intrínsecamente cuáles son aquellos aspectos que me van a conllevar a hacer algo, teniendo como fuente principal la percepción de mi riesgo, como en primer lugar. Yo percibo mi riesgo, ¿no? Yo para poder percibir el riesgo tengo que tener el conocimiento de a qué estoy enfrentándome dentro de mi ambiente laboral. Entonces, yo no le puedo decir a un trabajador que haga un trabajo o una tarea cuando no le he enseñado y cuando no está pues sujeto a cumplir con las acciones o actividades que se dan en base a su propia acción interna o el conocimiento que debe tener. Yo percepción del riesgo lo tomo como que lo podré hacer o no lo podré hacer. Lo podré utilizar o no lo podré utilizar. Un ejemplo clarísimo. Estábamos en la mina y el chofer de la camioneta, ¿no?, estaba a mi lado y viene el superintendente, perdón, el gerente de operaciones, y dice, oye, no ha venido el que maneja el camioncito. Quiero que tú lleves el camioncito con los almuerzos. Un momentito, no puede ser. Porque el señor no es chofer de camión, el señor es chofer de camioneta. Y muchas veces hacemos esas cosas. Damos a nuestro personal, o damos a las personas actividades que no están debidamente valoradas dentro de lo que es su función. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la percepción del riesgo. ¿Cuáles son? Ese señor, ese chofer, no va a percibir el riesgo adecuadamente porque no conoce o no sabe cómo está estructurado ese peligro o esa acción, ¿no?, que puede generar un accidente. Análisis del riesgo va de la mano con la percepción de nuestro riesgo. Analizar, ¿no? Analizar. ¿Cómo analizo algo que no conozco? No podría analizar algo que no conozco. Es por eso que cuando yo autovaloro, cuando yo digo, muy bien, perfecto, yo voy a poner una balanza, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, qué es lo que se debe hacer, o qué es lo que no se debe hacer, o qué es lo que se debe plantear y qué es lo que no se debe plantear. Estoy analizando mi riesgo. ¿Qué tanto de riesgo tengo? Ustedes saben su materia de riesgo, ¿no?
Yo hago mi matriz de riesgo, si es riesgo alto, bajo, medio, etcétera, y ustedes saben que el riesgo se mide en función a la probabilidad con la severidad. Entonces yo tengo que sacar esto. Si no conozco mi riesgo, ¿cómo lo voy a medir, no? Entonces todo esto también es importante. Y algo que tenemos que ver, las dos primeras, es la percepción del riesgo, análisis de riesgo, que más que todo, la parte operativa, me permiten hacer un balance. Pero la parte sustancial de todo ello en la autovaloración es la autogestión y el involucramiento. ¿Cómo autogestiono, no? ¿Qué cosa es lo que yo voy a utilizar como estrategia para poder minimizar los riesgos que se van a presentar dentro de mi área de trabajo? Esto tiene que ver mucho, pues, con la capacidad de la persona para poder asumir ese tipo de responsabilidad. Yo no le puedo mandar o puedo decirle a un trabajador que haga una tarea cuando no está preparado psicológica, mental y con el conocimiento propio para haber hecho ese tipo de actividad. Entonces la autogestión dice, perfecto, yo autogestiono mi trabajo porque yo voy a dar mis herramientas, mis estrategias, voy a analizar correctamente y voy a hacer qué cosa voy a hacer, ¿no? ¿Qué cosa hacer? Claro, estoy autogestionando, pero si no tengo el conocimiento no lo voy a poner. Y el involucramiento también que resulta fácil de hablar, ¿no? Me disculparán algunos amigos que son especialistas en seguridad, pero ya está muy desfasado el tema del DuPont, con la seguridad basada en el comportamiento, con estos sistemas, pues, que con el sistema STOP, están desfasados, porque yo no puedo decir al trabajador, haz, toma, mira, ¿no? El trabajador tiene que ser partícipe de su propia actividad, de su propio riesgo, porque generamos un cierto tipo eh, de comportamiento frente a situaciones. Entonces el involucramiento es donde el trabajador dice, yo voy a tomar la decisión de qué hacer, no lo que me tiene que decir seguridad, sino que yo lo voy a hacer. Y eso es muy, pero muy bueno en el tema de lo que es la gestión de la autovaloración dentro del proceso de la seguridad. ¿Cómo promover la prevención? Ahí está. Este es un tema también que me gusta mucho cuando yo hablo acerca de este aspecto, ¿no? Análisis de puestos. Lo primero que tenemos que hacer es prevenir en función a estos seis ítems que he querido tocar. Primero, análisis de los puestos. Tenemos que identificar y ver necesariamente la necesidad que tenemos en las organizaciones para poder colocar a las personas idóneas en el puesto adecuado también. Entonces, el análisis de puestos, cuáles son los riesgos asociados a estos puestos, cuáles son las características que tengo en función a estos puestos, si los puestos cumplen con un tipo de elementos en los cuales se van a tocar o se van a hacer para poder cumplir con los objetivos. El análisis de puestos. A veces ya contratamos a alguien, pero no le damos, en definitiva, no sabemos cómo está estructurada nuestra organización. Y eso hay que tener en cuenta. Hay que mapear nuestra empresa, hay que ver su organigrama, hay que ver si los puestos están en relación con las actividades y con las características funcionales. Acá viene el segundo punto, que es el mapeo de las funciones. La función tiene que estar apropiada ¿a qué? Al tema de competencia. Entonces, yo no puedo contratar a un electricista para que me haga trabajos de mecánica, ¿no? Es imposible. Muchas veces lo hacen, ¿no? A ver, que mi sobrino viene y no tiene trabajo, mira, hay que darle trabajo. Bueno, eso también no se debe hacer. No se debe hacer. Lo que tenemos que nosotros es mapear las funciones en base a poder nosotros identificar cuáles son aquellas características funcionales de las personas en base a lo que requiero yo en mi puesto de trabajo. Entonces, para poder más o menos enfocar esto, zapatero a tus zapatos, cada uno cumple con una función específica dentro de su ambiente laboral. El sistema de reclutamiento, también es importante de quien hace el reclutamiento tenga y que conozca cuáles son, pues, las características, ¿no? Porque a veces, en muchas oportunidades, me he encontrado con personas que hacen reclutamiento y que no conocen el puesto, ¿no? Piden un perfil, pero ese perfil ni siquiera lo han analizado de tal manera de que ese sistema de reclutamiento no es el correcto. Bien, la evaluación y la selección que va de la mano con el reclutamiento, ¿qué sistema estamos aplicando para evaluar y seleccionar el personal? Entonces hay que darse cuenta también de que nuestro sistema de selección tiene que estar o tiene que ir de la mano. Fíjense, para más o menos ver el tema, me queda todavía 3 minutos. Cuando nosotros vamos a hacer un programa de selección
de evaluación de personal, tenemos que tener la persona que conozca al revés y al derecho el perfil, ¿no? El perfil. Este perfil que nos va a conllevar a saber verdaderamente si cumple o no cumple con lo que está estipulado dentro de mis funciones a través de lo que es el puesto específico, ¿no? Entonces, yo conozco, pues, varias consultoras van, no estoy diciendo nada malo, van y necesito este perfil, pero para conocer el perfil tienes que empaparte del perfil, o incluso tienes que vivir dentro del entorno para conocer cuáles son las características funcionales que tiene el perfil, ¿no? Y eso es lo que nos falta, o sea, lo que tenemos nosotros que medir. El desarrollo de competencias, cierto, es lo que se llama la capacitación permanente, el que la persona vaya enfocando un conocimiento en base a las características de su trabajo, vaya adaptando nuevos conocimientos y se vaya progresivamente instruyendo en el tema, ¿no? Y la retroalimentación. No solamente es el que yo conozca, sino el dar a conocer ese aspecto pues, fundamental que viene a ser la información que yo tengo dentro de mi entorno laboral. Bueno, creo que he cumplido con la hora, me dijeron que termine 5 minutos antes. Yo me presento, soy Rafael Yáñez Briceño, soy MBA, tengo una maestría en comportamiento organizacional y gestión de personas, y bueno, como le dije en un inicio, soy CEO de Safety Business Act, es una empresa también, trabajamos haciendo lo que es consultoría, asesoría en el tema de seguridad, salud en el trabajo y todo lo que es la parte de gestión humana. Soy gerente general de Minera Auriverde, que es una empresa también minera, asesor consultor para la empresa en la cual estoy representando en este momento, que es AM Business. Ya tengo trabajando muchísimos años con ellos, dictándole los cursos de capacitación y haciendo los cursos in-house, y muy interesante el modelo que aplican. Y bueno, ahí están mis datos, mi WhatsApp, lo tienen ahí, está mi Facebook y mi correo. No sé si hubiera alguna pregunta para poder nosotros ya concluir con esta exposición. Muchísimas gracias. Bien, veo que no hay pregunta, Rafael. No sé, aún le faltan 5 minutos. No sé si Sí, sí. continúa o... No sé, eso depende de ustedes. O sea, yo tengo un poco, quería comentar, a mí alguna vez me dijeron que el que no pregunte es porque ha entendido correctamente o que de repente le falta conocer un poquito más. Pero yo pienso que es lo primero, ¿no? Lo primero. falta 5 minutos, así que Y sí, podemos utilizar estos 5 minutos dándoles pues, algún tipo de orientación hacia lo que refiere el desarrollo de la autovaloración. Mucho se habla de la autovaloración, del riesgo, mucho se habla de la seguridad basada en comportamiento. Hay dos cosas que yo siempre tengo en mente y siempre les digo. A una persona no le puedo medir utilizando pues un papel, o sea, diciéndole, bueno, se comporta bien, se comporta mal, usa casco, no usa casco, usa guantes. No, me parece que esto, ya estamos hablando de un sistema totalmente antiguo, en el cual no estamos involucrando a la persona, estamos robotizando la seguridad. Un poco lo que aplicábamos en las minas donde he trabajado era el hecho de que la gente se sienta contenta y se sienta permanentemente involucrada dentro de lo que era el proceso de la gestión de la seguridad y la salud del trabajo. No hay mejor trabajador que el que toma decisión frente a, ¿no? Entonces aplicábamos mucho lo que es el coaching, ¿no? El coaching, porque muchos dicen ser coach, ¿no? Yo he visto bastante gente que es coach, yo soy coach certificado, y entonces lo aplicamos a la seguridad y se vuelve un elemento tan rico que permite pues, que trabajes con resultados positivos. El coaching, fíjate, el coaching no es entrenar, no es decirle a la persona lo que tiene que hacer, sino decirle a la persona, darle la oportunidad que pueda decidir qué es lo que puede hacer. Mira, en una oportunidad estábamos trabajando, entonces me decía, jefe, ¿está bien? Primero utilizamos esa palabra jefe, lo cual no me gusta mucho, ¿no? Jefe es alguien que comanda una banda, ¿no? Nosotros no es jefe. Entonces, siempre estamos con esa idea, ¿no? Entonces, sacarnos esas etiquetas y ponernos parte de la organización, parte del entorno. Entonces le decían, no soy jefe. ¿Cómo me llamo? Rafael. Dime Rafael. Entonces me decían, Rafael, ¿cómo está? Me trataban de usted. Entonces me decía, ¿está bien lo que estoy haciendo? Y le decía, ¿tú crees que está bien?
¿Cómo generamos la autovaloración en la gente? Generando lo que se llama el autoestima. La gente está consciente de lo que hace. Para concluir, porque me falta poquito, yo les cuento un ejemplo nada más. Estábamos en la mina y había una persona que estaba haciendo su trabajo, era un cunetero. Los que conocen que es una cuneta, es un surco que hacen fuera de la mina, o sea, que va dentro de la mina para que cuando salga el agua no se inunde la mina, ¿no es cierto? Sale el agua. Entonces yo estaba pasando y le digo, ¿cómo está, señor Francisco? ¿Qué tal? Dice, ¿qué tal? Y este se dedica a, a esta chamba, perdónenme la expresión. Sí, me dice, yo soy cunetero, soy peón nomás, ¿no? Entonces uno dice, peón nomás, a ver, don Francisco, escúcheme. En primer lugar, su trabajo es dignificante, porque usted permite que el agua salga y no inunde nuestra mina y tengamos la posibilidad de seguir avanzando. Imagínese usted lo importante que es su empresa, su actividad dentro de la empresa, ¿no? Entonces así tú vas motivando. Entonces este señor dice, sí, ¿no? Tienes razón. Cuando vino y la inspección de trabajo, este señor lo entrevista, porque yo fui con el inspector, y le dicen, ¿usted es cunetero? Y le dice, un momentito, señor, demórese 2 minutos. Yo no soy cunetero, soy ingeniero especialista en cunetas. Mira cómo puedes cambiar la mentalidad de alguien, cómo puedes tú tener la posibilidad de que la gente piense en lo que hace, desarrollando un poco el tema de la intervención a través de la autogestión, perdón, de la autopercepción de uno mismo, ¿no? O sea, ya no es un cunetero ni un peón, es una persona importante que desarrolla un trabajo importante para poder satisfacer no solamente su necesidad, sino la necesidad integral de una organización, de una empresa. Eso más o menos es lo que quería compartir, estimados. Ojalá que les haya satisfecho este pequeño tiempo, con esta pequeña conferencia. Estamos nosotros abocados a cumplir con el desarrollo sustancial de la seguridad, la salud y el trabajo, pero aplicando un poco la diferencia que es el mantener un contacto con nuestros trabajadores, mantener que nuestros trabajadores sepan de seguridad de una manera lúdica, una manera en que puedan ellos satisfacer su propia necesidad y decir, yo soy importante. Muchísimas gracias por haber estado presente el día de hoy. Gracias al Expo Capital Humano por invitarme, y gracias a la empresa MB que siempre, con que siempre estoy trabajando. Y, por supuesto, cualquier cosa, estamos en contacto. Tiene mis correos, tiene mi Facebook y mi teléfono para poder comunicarnos. Ok, muchas gracias a nuestro ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria. Los invitamos a nuestro siguiente webinar. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes.